El petróleo vuelve a estar en el centro del poder y de la política internacional tras las declaraciones de Donald Trump. Venezuela es un país clave en el mapa energético del mundo, justamente para entender qué está en juego y cómo funciona el negocio del petróleo en Venezuela. Me acompaña Milton Montoya, es abogado, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado. Muchísimas gracias, señor Montoya, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Ya voy con usted, abogado, pero quiero que justamente antes escuchemos qué fue lo que dijo Donald Trump a propósito del petróleo, que entre otras cosas pronunció la palabra un montón de veces en su primer discurso después de lo ocurrido en Venezuela. Escuchemos. Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera que está muy deteriorada y empiecen a generar ingresos para el país. El régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores y la robaron por la fuerza. Eso constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Ahí está. Me acompaña entonces Milton Montoya, es director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado. Señor Montoya, ahí está lo que ha dicho entonces Donald Trump, lo decíamos ahora, lo pronunció, lo ha pronunciado un montón de veces y alrededor de eso surgen muchas dudas, porque aquí hay un tema de narcotráfico, que es lo que ha mencionado y por lo que, Nicolás Maduro ha sido llevado a Estados Unidos, pero hay un tema alrededor del negocio del petróleo y es justamente lo que quiero que veamos a continuación. Entonces, en cuanto al petróleo que tiene Venezuela, 303 mil millones de barriles. La cifra es impresionante, es el 17% del petróleo mundial. A propósito de esto, entonces, Trump vuelve a poner este negocio en medio. ¿Por qué este recurso y este negocio sigue siendo tan importante, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo? Milena, porque la Agencia Internacional de la Energía, en su último reporte, determinó que de aquí al 2050 el mundo va a seguir consumiendo petróleo. Por lo tanto, para un país como Estados Unidos, que sus empresas tengan la posibilidad de garantizar el suministro de petróleo, por lo menos en el término de aquí a 25, 30 años en adelante, pues resulta muy importante desde el punto de vista no solamente geopolítico, sino también desde el punto de vista estratégico. Pues muy bien, estratégico, justamente. Y entonces aquí entramos a hablar de un tema que es fundamental, que es de quién es el petróleo en Venezuela. Pues el petróleo es del Estado, no de las empresas. Las pocas que están, que ya vamos a hablar de eso, entran como a una administración, pero no es de ellas. Que el petróleo sea del Estado cambia para las empresas que quieran hacer negocios con Venezuela. Bueno, en la actualidad, pues como es bien sabido, realizar negocios con Venezuela, por lo menos en el sector energético, está sometido a una serie de licencias, autorizaciones previas muy complejas y aquellas empresas, inclusive y estados que realizaran negocios con el gobierno venezolano, con la dictadura venezolana, pues se sometían a grandes sanciones. Lo que es previsible es que en el evento en que haya un cambio de gobierno, un cambio de régimen de carácter democrático, con reglas de juego claras, pues precisamente esas condiciones para hacer negocios se vuelven de nuevo estables y sea mucho más confiable la presencia de empresas internacionales en el negocio petrolero en Venezuela. Y ahí entra un nombre que es fundamental y que escuchamos con cierta frecuencia, que es PDVSA. Esta es la empresa del Estado que maneja toda la cadena del petróleo, producción, refinación y exportación. A propósito, con lo que ha dicho Trump sobre el petróleo de Venezuela, ¿dónde queda hoy PDVSA en ese negocio? ¿Igual? No, digamos que la expectativa es que PDVSA siga manteniendo un rol muy importante como empresa estatal petrolera, como en Colombia lo tiene precisamente Ecopetrol, pero pues con la participación de nuevos players, de nuevas empresas, no solamente norteamericanas, sino también la expectativa es que también hayan empresas europeas, asiáticas participando en el sector petrolero venezolano. Ok. Bueno, ¿quiénes operan hoy? Entonces está PDVSA, está Chevron, que es americana, está Repsol, que es española, y Eni, que es italiana. Esto, como le decíamos ahora, pues bajo el control del Estado. Así es. ¿Esto es un buen negocio hoy o no lo es? Pensando en estas empresas. Es prematuro determinar si al final va a ser un buen negocio o no, porque depende al final del precio del petróleo en el mercado internacional. Tengamos en cuenta que los crudos
venezolanos son crudos pesados y extrapesados, ¿cierto?, que tienen unas condiciones especiales, pero lo que sí está claro es que tener la posibilidad de acceder a ese gran número de reservas que tú mencionaste al principio de esta intervención, no solamente es atractivo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista estratégico y geopolítico, y más para Estados Unidos, quien está teniendo unos niveles de consumo altísimos, y por lo tanto poder garantizar que sus empresas, que las empresas norteamericanas que alguna vez estuvieron en territorio venezolano vuelvan a estar, pues es de representativo para los intereses de Estados Unidos. Sí, pues para recordar también, Milton, es que cambió con Chávez. Entonces, en el 2007 entran justamente a hacer control total del Estado, cambian los contratos, hay menos inversión privada, y esto nos lleva a una cifra muy importante, que es el resultado. Antes se producía 3 millones de barriles al día y hoy solamente o aproximadamente 900.000 barriles al día. ¿Cómo se explica que un país con tanto petróleo hoy produzca tan poco versus lo que producía antes? No, es que para 1999 Venezuela llegó a producir 3.3 millones de barriles día. En la actualidad, ese descenso dramático obedece básicamente a un deterioro de la infraestructura, a una falta de inversiones y, por supuesto, pues a lo que en su momento se hizo con la expropiación de grandes inversiones que tenían las empresas en Venezuela, especialmente pues las empresas norteamericanas, y básicamente hoy pues Venezuela tiene una producción paupérrima, por poder decir en esos términos, en comparación con su potencial y con sus reservas. Con todo lo que puede hacer. Finalmente, recuperación. Pues aquí hay, pues ya hay unos cambios de contratos, que es lo que se prevé que suceda en los próximos meses, y esto puede durar años, no meses. ¿Usted nos puede hablar de algo de tiempo aquí? No, muy difícil. Es prematuro decirlo, es muy difícil, pero digamos, las estimaciones que uno revisa es que recuperar la infraestructura petrolera de Venezuela, los oleoductos, la capacidad de refinación, que vuelva a haber una intensa actividad exploratoria y de producción, puede necesitar décadas. Aquí no estamos hablando de meses ni de años, sino décadas, y unas inversiones enormes que se miden en billones de dólares. Que podría ahí hacer los Estados Unidos hoy, lo que ha planteado Donald Trump. Correcto. Bueno, pues es Milton Montoya, abogado, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad de Externado. Muchas gracias por sus aclaraciones sobre este tema, el negocio del petróleo en Venezuela. Gracias, Milton. Gracias a ustedes.